y poder adorarle y poder también escuchar su palabra. Vamos a continuar con la serie. Estamos en una serie que se llama Orando los Salmos y la idea de la serie era ver primero los primeros 10 salmos y luego vamos a ir viendo algunos otros salmos selectos, ¿verdad? Porque la idea no es tocar los 150, entonces aunque hoy aparentemente tocaría el 11, en realidad vamos a detenernos hoy en estudiar el Salmo 19. El Salmo 19 nos habla de la gloriosa revelación divina. El tema del Salmo 19 es la revelación de Dios. Nos habla de un Dios que se da a conocer a su creación, que anhela darse a conocer. Algo interesante en la posición del Salmo dentro del Salterio, que sabemos que el editor de alguna manera del Salterio los ordenó de cierta manera, es que el Salmo 19 podríamos considerar que está en el pico de un monte. El Salmo 15 nos habla quién subirá al monte del Señor. El Salmo 24 de alguna manera nos habla también de lo mismo. Son liturgias que hacen referencia al Monte Santo. El Salmo 16 es un salmo de confianza, igual que el Salmo 23. El Señor es mi pastor, salmos que también en su momento vamos a hablar de ellos. El Salmo 17 y el Salmo 22 son salmos de lamento, y el Salmo 18 y el Salmo 20 y 21 son salmos reales de alguna manera, y el 19 queda como en el centro, como en una estructura que los hebreos llaman quiástica, como en la cima del monte. Y eso es algo interesante porque el Salmo, de alguna manera, algunos creen que se leía en el amanecer al subir el monte Sinaí o al subir el monte Sión. Bueno, en este caso al subir el monte Sión, ¿verdad? Entonces, mientras se iba subiendo el monte al amanecer, era uno de los momentos donde los judíos recitaban este Salmo 19 y vamos a ver que realmente hace mucho sentido porque evoca las palabras del Salmo a conectar con lo que se está viendo en un amanecer. Vamos a dividir el estudio de este salmo en tres secciones, que es como el salmista lo divide, que del versos 1 al 6 vemos la revelación natural de Dios, cómo Dios se revela a través de la naturaleza, a través de la creación, a través de las cosas criadas. Luego pasamos del verso 7 al 11 a ver la revelación específica de Dios. Aunque Dios se revela de manera natural en su creación, la revelación específica, los detalles de su carácter, de sus mandamientos, de lo que él ama, de lo que él aborrece, está en lo que conocemos como la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la ley del Señor, términos sinónimos para hablar de esa revelación escrita, de aquellas palabras que Dios habló por medio de sus profetas y por medio de los apóstoles y de los cercanos a ellos, que están registradas en lo que conocemos como la Biblia o el canon bíblico. Pero algo importante es que la última sección del Salmo es la respuesta del salmista a la revelación divina, que debe ser al mismo tiempo nuestra respuesta a la revelación divina. Yo he tenido en el pasado la oportunidad de escalar. A mí me gustaba mucho escalar volcanes. Escalé tal vez más de 10 veces diferentes volcanes en mi país de origen, Guatemala. Y de alguna manera, una de las cosas que hacíamos, hay un volcán en específico que es el volcán Acatenango, que tiene otros dos volcanes de lado. Son 6 horas caminando hacia arriba. Pero algo bonito es empezar el ascenso a las 11 de la noche para más o menos llegar al amanecer a las 4:30, 5 de la mañana y poder ver la salida del sol. Esto es precisamente la vista de terminar el ascenso, y más o menos a las 5:40 de la mañana se ve esta visión desde la cima del volcán, y que tiene cerca a otro volcán. Este es desde el volcán Acatenango, el volcán de agua, y de alguna manera con esa
con esa visión, de alguna manera toma un poco más de sentido el verso 1 de este salmo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ver la belleza de un amanecer, de un atardecer, ver el horizonte desde una montaña y ver los cielos de alguna manera cubrir la naturaleza, nos hacen pensar en ese Dios que está detrás de ese paisaje. Los cielos están proclamando la gloria de Dios y uno de los elementos a través de los cuales Dios muestra su gloria es el sol. Hay una diferencia, digamos, cuando usted está viendo un amanecer, usted puede a las 4 de la mañana no ver absolutamente nada o ver muy poco. Bueno, si hay luna llena, tal vez se ve un poquito, pero si la luna es nueva, no se ve absolutamente nada, pero de repente empieza a salir el sol y empieza a mostrar la belleza de las montañas, de las flores, de los ranchos, del horizonte. Entonces ahí vemos cómo la obra, cómo los cielos, juntamente con la luz del sol, están mostrándonos la maravilla de la creación del Señor. Sigue diciendo versos 2 a la primera parte del verso 4, un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. La revelación de Dios a través de su creación no es una revelación compuesta por un mensaje claramente oído. No hay una voz, no hay palabras. No es que en el amanecer usted va a oír una voz que dice, este es el nuevo día que Dios ha hecho. No es que al salir el sol, viene el sol y diciendo, aquí estoy dándole la luz que Dios me mandó a darle. No, no existe esa palabra, ese mensaje, porque el testimonio de la creación parece ser silencioso. Sin embargo, se oye hasta los confines de la tierra. Sí hay un mensaje. Sí hay un mensaje siendo proclamado por la creación. Quizá ese mensaje no se comunica con palabras específicas, pero sin embargo el mensaje es claro. La creación es maravillosa porque su creador es maravilloso. El sol nos da luz porque hay un creador detrás de él que lo estableció para darnos luz, energía, vida. Hay un mensaje que la creación nos está dando al decirnos, miren, la belleza que yo les manifiesto es porque mi creador es hermoso y me concedió belleza. No hay persona en el planeta que no sea testigo del poder de la divinidad, de la soberanía del creador a través de la creación. De hecho, eso es lo que Pablo nos dice cuando nos enseña que el día del juicio nadie va a tener excusa y nadie va a poder decir, a mí no me hablaron de Dios, yo no sabía que había un Dios, yo no sabía que había que adorar a un Dios. Hay un mensaje que los días, las noches están transmitiendo. Dice Romanos 1, 19 y 20, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, Dios es invisible, sus atributos son invisibles, pero parte de esos atributos invisibles, como su eterno poder y deidad, se han visto, se han hecho visibles con toda claridad y son entendidos por medio de lo creado. Nadie que se pone a ver la creación, a investigar la vida, a imaginarse, a preguntarse cómo dentro de una semilla hay un árbol, cómo podemos ver cómo hay un equilibrio perfecto en los ecosistemas. Nadie que se pone a pensar eso puede lógicamente concluir que no hay Dios. Si concluyen que no hay Dios es porque intencionalmente están negando la realidad que hay un Dios.
Pero en la lógica que Dios le dio al ser humano, Dios se revela a través de la creación y a través de la conciencia. Dios se ha hecho evidente a todos los seres humanos y nadie va a tener excusa el día del juicio del testimonio de Dios. Y luego pasa a hablar del sol, primero nos habla de los cielos y del mensaje que la creación nos da silencioso, pero luego se fija en un elemento de la creación que es el sol. Y dice, segunda parte del verso 4, en ellos, hablando de los cielos, Dios puso un tabernáculo, una tienda para el sol. Y el sol, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como un hombre fuerte al correr su carrera. Hay otra foto de un amanecer tomada desde Santa Clara a la Laguna. Esta es la vista del lago de Atitlán, un lago hermoso de Guatemala. Pero vemos cómo el sol está saliendo de su tienda. Y todos vemos eso y sabemos que el sol va a seguir caminando hasta ocultarse del otro lado, hacia el otro lado de la tierra. Que está algo interesante en el contexto, es que en la época en que el salmista escribe este salmo, y por muchas épocas en la antigüedad, el sol ha sido un dios para muchas culturas. El sol ha sido un objeto de adoración, y por eso el salmista viene y nos dice, no se confundan. Dios creó al sol y le estableció un camino para seguir. El sol no es un dios. El sol es un elemento que Dios creó y ¿saben qué? El sol es súper obediente a Dios. Dios le dio el camino que debe recorrer y él recorre el camino que tiene que recorrer. Y se levanta en las mañanas y va a obedecer al Dios que lo estableció. El sol, el salmista personifica al sol como un guerrero que descansa en la noche y que en el día se levanta para caminar el camino que Dios le dio y hacer lo que Dios le puso a hacer. Dar energía al planeta y proveer de la energía necesaria para que nosotros tengamos vida y todo lo que tenemos. Ustedes saben que el sol es importantísimo para la fotosíntesis, para el ciclo del agua, para la energía que estamos en el planeta, es por el sol. Pero el sol no es un dios. Es parte de la creación de Dios y es un elemento que refleja la gloria de Dios porque obedece a Dios. Desde un extremo de los cielos es su salida. Esta foto es exactamente tomada un minuto después de esta foto. Solo que aquí la foto está hacia el lago y hacia el otro lado se ve esta visión. Entonces usted ve, eso era lo que los judíos miraban al iniciar este salmo. Aquí vemos cómo nada, dice, de un extremo de los cielos es su salida, que está saliendo del lado de atrás y está empezando a alumbrar las montañas. Y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Aquí él ya está empezando a calentar en lo más alto. En la medida que el día siga avanzando, donde ahora se ve sombra, va a haber sol alumbrando. A menos que haya una nube ahí que lo tape, ¿verdad? Pero nada se esconde del calor del sol. Nada, a menos que esté tapado, pero el sol, estos días han estado calientes. ¿Por qué? Porque han habido menos nubes. Y el calor del sol es más sensible, es más perceptible a nosotros. Y eso es interesante porque luego el autor va a empezar a hablar de la palabra. ¿Y qué nos está tratando de mostrar? Que así como nada se esconde del poder del sol, nada queda sin ser afectado del calor y de la energía solar, nada quedará sin ser afectado por la palabra de Dios, por la revelación de Dios. Entonces, esto nos revela el conocimiento y el entendimiento del Creador, que ordenó el universo de modo que el sol y la tierra mantuvieran la relación exacta
de tiempo y de distancia para sustentar la vida en el planeta. Dios hizo el sol tan poderoso que cambia el clima, trae luz, vida y energía por donde pasa. ¿Por qué Dios hizo el sol así? No para ser adorado, sino para que nos condujera a adorarlo a Él. John Frame comenta de estos primeros versos, dice, estos primeros versos del Salmo 19 nos enseñan que es imposible escapar a la evidencia de Dios. Es más, no podemos escapar de su presencia con nosotros. El Creador ha dejado huella en su creación. Sin embargo, este es un prefacio para el tema principal del Salmo. El salmista se va a extender muchos más en lo que es la revelación específica de Dios. La revelación específica de Dios es lo que conocemos como la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia. Es donde Dios sí lo podemos conocer en detalle. Y nos dice el Salmo 19 del 7 al 9. La ley del Señor o de Yahvé es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Yahvé es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdaderos, todos ellos justos. El autor se detiene en hablarnos de la naturaleza y el efecto que produce la revelación específica de Dios, lo que conocemos como la palabra de Dios, la ley del Señor. Y vamos a detenernos brevemente en alguno de ellos. Algo interesante es que los cielos cuentan la gloria de Dios. El término usado para Dios es Él en el verso 1, como hablando del Creador, refiriéndose a su soberanía. Pero aquí cambia al hablar de su ley y habla de Yahvé, el Dios de pacto. El Dios que está en relación con su pueblo y que se está dando a conocer de manera más específica al pueblo con el cual él ha entrado en una relación de pacto, en una relación de amor, en una relación de decir yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ellos me conocerán y me darán a conocer y serán luz a todas las naciones. Ese es el objetivo, ese era el objetivo de Dios con Israel y es el objetivo de Dios hoy con nosotros. Entonces, la ley está dada para, la creación es para todas las criaturas y la ley es para el pueblo de Dios. Ahora, lo primero que dice es la ley del Señor. ¿Qué se le viene a su mente cuando usted habla de ley? Algo interesante es que generalmente tendemos a relacionar el término ley con obligaciones, pero usted sabe algo, ley no son solo obligaciones, ley son también derechos. La ley de cualquier país incluye los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, el derecho a la vida, etcétera, el derecho, qué sé yo, ¿verdad? La libertad. La ley establece los parámetros de la libertad también. La ley es sumamente útil. Y lo que el salmista empieza es usando ese término ley y diciendo la ley del Señor es perfecta. Perfecta, obviamente, hace referencia a que no tiene error, a que es infalible, inerrante, sana, consistente, genuina, verdadera, tiene una integridad divina. Necesitamos la ley del Señor. La ley del Señor es útil para nosotros. Aunque estamos bajo la gracia no nos aísla de la ley, sino que nos lleva a una relación más sana con la ley, donde la ley ya no nos condena, sino donde la gracia nos posibilita y nos habilita para cumplir esa ley. Pero a veces caemos en el error, y yo he oído muchas veces esto, como que cuando entendemos la gracia hay como, se genera como un pleito ahí con la ley, y eso no debe ser así. La ley del Señor es perfecta. La ley del Señor busca nuestro bien. La ley del Señor nos muestra lo que Él ama y lo que Él odia. La ley del Señor no empieza diciendo, no harás esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Claro, hay una serie que va, pero empieza diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra. Oye, oh Israel, yo soy tu Dios.
sea, empieza recordándonos el amor de Dios, el acercamiento de Dios a nosotros. Debemos amar la ley de Dios. Pero ¿cuál es el efecto que produce la ley de Dios? Y eso es maravilloso. La ley restaura o convierte el alma. Restaura el alma quiere decir convierte el alma. El término en hebreo es shuv, que significa hacer volver o regresar. Y tiene mucho que ver con que hace volver nuestro corazón a Dios, nos reconcilia con Dios, nos vuelve al diseño para el cual fuimos criados. Hermano, la ley en el antiguo pacto, en la época del salmista, mostraba las instrucciones acerca de los sacrificios para volver a tener comunión con Dios. Pero en el caso nuestro, la ley, la palabra de Dios nos muestra el evangelio de Jesucristo por el cual somos reconciliados con Dios. Si no hubieran escrituras, no conoceríamos el evangelio y no entenderíamos cómo poder ser salvos. ¿Sabe qué? Pero la palabra de Dios es tan poderosa que es el medio que Dios usa para darnos vida nueva. Fue el medio. ¿Cómo fue creado el mundo? Por medio de la palabra de Dios. Dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios, produzca la tierra y produjo la tierra. Y ahí están todas las plantas. Dijo Dios, produzca el mar. Y existen todos los peces. La palabra de Dios tiene un poder creador y es algo interesante porque cuando la Biblia nos habla del nuevo nacimiento, dos de los apóstoles nos muestran que fue por la palabra. Santiago 1:18 nos dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es el medio que Dios usa para dar vida a un espíritu muerto? A alguien que está muerto en sus delitos y pecados. En la palabra de verdad, la palabra del evangelio. Cristo revelándose como la palabra y a través de su palabra es la que da vida. Primera de Pedro 1:23 nos dice lo mismo, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Una vez nacimos de una simiente corruptible, una vez nacimos de nuestros padres para morir, para ser pecadores, pero hay un nuevo nacimiento que es de una simiente incorruptible, que es para vida eterna. Una vida que no se va a acabar ni corromper, sino que va a permanecer para siempre. ¿Y cómo se dio ese nuevo nacimiento? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es la palabra de Dios la que convierte, la que restaura, la que da vida nueva al ser espiritual, la que nos hace tener vida espiritual. Pero algo maravilloso también es que sigue diciendo el verso 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Me gusta el término testimonio de Dios, porque lo que el salmista nos está diciendo es, Dios da testimonio de sí mismo a través de su palabra. Dios testifica de lo que Él ama, de su poder, de sus obras, de su misericordia, a través de lo que los profetas, de lo que Moisés, los profetas, los salmos y los apóstoles escribieron. Es un testimonio de Dios. Es Dios ordenándole a los hombres escribir para que otros le conozcan, para que otros le escuchen, para que otros sepan el testimonio que Él ha dado de sí mismo. Y ese testimonio de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras es seguro, fiel, confiable. Está garantizado por Dios mismo. Dios se ha encargado. Muchos atacan la Escritura y dicen, es que le escribieron hombres. Sí, pero Dios se encargó de que lo que ellos escribieron fuera seguro, fuera confiable, estuviera garantizado como la verdad, como una verdad digna de confianza. ¿Y cuál es el efecto que produce ese testimonio de Dios? Hace sabio al sencillo. Santiago nos enseña que una de las mayores cosas que necesitamos es la sabiduría, porque es la sabiduría la que nos permite considerar como sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. El sencillo es aquel que por su ignorancia, por su niñez espiritual, corre riesgo de ser engañado, desviado, manipulado y necesita desesperadamente sabiduría. Nadie aquí nace siendo ya sabio. Todos empezamos siendo simples.
Todos empezamos siendo sencillos. Todos empezamos la vida siendo ingenios. Todos tenemos alguna parte de nuestro caminar al Señor donde todavía hay ingenuidad, donde todavía hay falta de sabiduría. Pero es la palabra de Dios la que nos imparte sabiduría. Primera de Pedro 2:2 nos dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Entonces vemos que todos empezamos la vida nueva recién nacidos, así como empezamos la primera vida. Pero necesitamos que esa vida crezca. Y para que esa vida crezca se necesita una buena nutrición. Una de las cosas tristes en algunos países es que muchos niños se quedaron de poco tamaño, no desarrollaron la altura que pudieron haber desarrollado ni la inteligencia que pudieron haber desarrollado por factores de desnutrición. Una mala nutrición puede ser crítica en el desarrollo de un niño. Un niño necesita una buena nutrición. Un niño puede llegar a ser más bajo de lo que estaba destinado a ser y menos inteligente de lo que estaba destinado a ser por una mala nutrición. Ojo, eso también puede suceder en lo espiritual. Necesitamos la palabra para crecer en sabiduría, para crecer en fe, para crecer en entendimiento. Y es maravilloso lo que la palabra hace. Sigue diciendo, verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mandamientos son esas palabras que enfatizan la dirección de Dios a su pueblo para lograr un destino. Si guardares estos mandamientos, he aquí te bendeciré y serás prosperado. O sea, Dios quiere bendecir al pueblo, pero necesita que guarden ciertos mandamientos específicos. Y esos mandamientos, esas direcciones, esas directrices de Dios son rectos, son correctos, son directos, son claros. ¿Y cuál es el efecto que producen? Hacen que el corazón se regocije. Nos llevan a vivir en el plan de Dios revelado. Y esa vivencia ahí traerá gozo, en el pacto traerá gozo. Hermanos, hay una sensación de tristeza e inseguridad que proviene de darse cuenta de que uno está viviendo en rebelión a la ley de Dios. Pero hay una sensación de gozo cuando estamos obedeciendo a Dios. La palabra de Dios alegra nuestro corazón. Hay personas que tienen un corazón, un rostro radiante porque están llenos de la palabra de Dios, porque están repitiendo, orando, hablando la palabra de Dios. Jeremías 15:16, Jeremías aquí está en medio de una queja, en medio de un momento difícil, pero en medio de esa queja él recuerda algo que él no puede negar, algo que él ha vivido, aunque le ha traído persecución y le ha traído situaciones difíciles. Él recuerda, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Y tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. ¿Será que podamos hacer nuestras estas palabras de Jeremías? Cuando yo comía, tus palabras eran para mí el gozo. ¿Se goza usted? ¿Se le ha pasado a usted que se queda estudiando la escritura o abre la escritura y siente que ese libro está vivo y le habla? Y está oyendo a Dios y apaga tarde la lamparita de su cuarto porque usted se está deleitando y se está gozando en que está entendiendo algo que no había entendido antes en la escritura. Hermano, la palabra alegra nuestro corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El precepto hace una referencia a las instrucciones y prohibiciones de la ley, los preceptos del Señor, pero son puros, quiere decir que no tienen ninguna mancha, imperfección o contaminación. Y el efecto que producen es que alumbran los ojos, es decir, traen un entendimiento espiritual y nos guían a tomar las decisiones correctas. No sé si usted ayer iba manejando
Me tocó ir a enseñar a Ciudad Quesada y una parte estaba la nube, pero no se miraba absolutamente nada. Y había que ir despacito ahí para no chocarse, tanto de ida como de regreso. Pero, ¿qué le ha pasado a usted cuando está ahí a usted pasando en medio de esa neblina y de repente un viento sube la nube? Usted ya puede avanzar más rápido, puede ir con más confianza. Es el alumbrar los ojos. Y la palabra nos alumbra, pero no solamente nos alumbra el camino, también nos alumbra aquellas cosas de las que tenemos que despojarnos. La Biblia habla, Pablo habla de la luz que trae el evangelio. Segunda de Corintios 4, 3 al 6 dice: si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio a la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de ustedes. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro. ¿Sabe a quién nos alumbra la palabra? A Cristo. Nos ilumina para que podamos ver la gloria de Dios en Cristo. Pero ¿sabe qué otra cosa nos alumbra? Nuestro pecado. Porque la Biblia también dice que por la ley viene el conocimiento del pecado. Verso 9: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y aquí el temor del Señor, para mí la mejor manera de entenderlo es el temor de alejarse de Dios, el temor de desobedecer a Dios. Un temor reverencial que produce la ley es limpio, es puro, porque nos lleva a comprender la santidad y la justicia de Dios. Ese temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Luego se detiene en los juicios de Dios, y los juicios de Dios de alguna manera son esas decisiones, son esas acciones que Dios, esas decisiones que Dios está tomando y esas acciones que Dios está ejecutando, esas intervenciones de Dios en nuestra vida. Y dice, esos juicios de Dios son verdaderos, todos justos, es decir, todos correctos, todos con una razón, todos desde su amor y desde su justicia. Y luego dice, deseables, más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Lo que está diciendo aquí es que el efecto que la palabra del Señor produce es que nos enriquece más de lo que nos podría enriquecer el oro, y nos endulza más que los ricos postres que hace Cristo. Hay un efecto en la palabra de Dios que nos enriquece y que nos endulza. ¿Por qué? Porque es más deseable, más valiosa que el oro. Usted sabe que por años nosotros vivimos en una época donde casi que comemos dulce y tenemos acceso a postre, al menos todos los domingos y algunos todos los días. Pero no siempre fue así. Podían pasar meses sin que usted probara nada dulce, y de repente iba caminando en el bosque y se encontraba con un panal. Y como solo comía cosas saladas y a veces desabridas y en fin, ¿verdad? Ver algo dulce después de meses de no haber sentido algo dulce, era un placer inexplicable. Es como el queque de cumpleaños. ¿Por qué se daba un queque en el cumpleaños? Porque nunca se comían queques. Entonces era un día especial. Hoy todavía hay gente que come queques todos los días, pero realmente era algo que debía de darse en un día especial. Entonces, eso nos ayuda. Lo que el salmista está diciendo es, la miel es un placer inexplicable, pero la palabra es más dulce que eso. El oro, y el oro siempre, hoy es más fácil de ir a una joyería, en ese entonces no había joyerías. Si usted quería un poquito de oro, tenía que pasar meses en un río ahí viendo cómo lo conseguía, quizá, no sé, pero siempre ha sido difícil.
y es muy valioso por eso. Pero la palabra es más deseable, más valiosa que el oro. Los juicios de Dios son más valiosos, las intervenciones de Dios, las palabras de Dios. Proverbios 8:11 nos dice: reciban mi instrucción y no la plata, y el conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse a ella. Salmo 119:127, por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Entonces vemos los efectos de la palabra de Dios. Nos hace nacer de nuevo, restaura nuestra alma, nos hace crecer en sabiduría, hace sabio el sencillo, trae gozo y alegría a nuestro corazón, alegran el corazón, nos permiten ver con más claridad a Dios, la vida, el camino, nuestro pecado, alumbran el corazón. Nos enriquecen más que el oro, nos endulza más que la miel, nos amonesta, es decir, nos guía, nos dirige, y también trae recompensa al obedecerla. De hecho, básicamente hay un efecto purificador, santificador en la palabra. Proverbios 6:23 nos dice: el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Nos muestra el camino de la vida, nos lleva al camino angosto que lleva a la vida. Efesios 5:26 nos dice, el 25, que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Qué medio usa Cristo para purificarnos? La palabra. ¿Cuál fue la oración de Cristo al Padre? Santifícalos en la verdad. La palabra. Tu palabra es la verdad. Entonces, hay un efecto purificador. Pero la última parte del Salmo es: ¿cuál es la respuesta a la revelación de Dios? Y ahí nos vamos a verso 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. O sea, la luz de la palabra tiene que venir para hacerme ver que soy más pecador de lo que creo que soy. Hay pecados ahí que están ocultos. Guárdame también, o guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Los pecados de soberbia son los pecados intencionales. Son los pecados que sé que estoy pecando, pero aún así decido pecar, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Algo interesante, el salmista pasa de dar afirmaciones a pensar en cómo ese conocimiento de que Dios se ha dado a conocer en la creación y en la palabra puede impactar su vida. El salmo se mueve de lo celestial a lo legal y luego a lo personal. Mis errores, mi soberbia, mis palabras, mi meditación. El salmo nos muestra visualmente a Dios en la creación, verbalmente a Dios en su ley y existencialmente a Dios en nuestra relación con Él a través de la oración y de la meditación. Y el clamor del salmista es un clamor por transformación. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame. Usa tu palabra para limpiarme de los pecados que están ahí. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y ser inocente de grandes pecados. Hermanos, no somos conscientes de lo fácilmente que mentimos, que juzgamos, que codiciamos, que criticamos a otros. Hay pecados ocultos, pero también hay pecados premeditados, planeados. Muchas veces tomamos la actitud de ignorar la necesidad de someternos a la ley de Dios, de humillarnos ante Dios. Pero ¿cuál es el anhelo del salmista? Entonces
Estaré libre de culpa, que es decir, como seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. ¿Cuál es el anhelo del corazón del salmista? El sol te obedece, tu palabra te refleja. La creación es un canal de tu gloria. La palabra es un canal de tu gloria. Yo también quiero ser un canal de tu gloria. Esa debe ser la conclusión a la que nos lleve el Salmo. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La oración final es que sus palabras, las palabras de Dios que vienen de la revelación natural y las meditaciones que vienen de la revelación especial, guíen y dirijan su vida para que sean aceptables a Dios. Lo que el salmista está diciendo, señores, que todo lo que yo hable sea impactado por la revelación que tú estás trayendo a mi vida. Que todo lo que yo piense sea gobernado por haberte oído a ti primero. Nos está recordando el Salmo 1. El que medita en la ley del Señor. Para meditar en la ley hay que leerla. La pregunta es, ¿con cuánta frecuencia nosotros leemos y meditamos en la ley? Y no es necesario que tú leas 5 capítulos diarios, porque si lees 5 capítulos para cumplir tu meta de leer la Biblia en medio año y después no se te queda nada de los 5 capítulos y no piensas en nada, tal vez no es el mejor resultado. Tal vez es mejor leer algo que puedas volver a leerlo y puedas volver a pensar en ello y puedas preguntarte qué te está diciendo Dios ahí y puedas meditar en cómo poder llevarlo a la práctica. Nuestra petición debe ser que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos y que todo lo que hagamos sea aceptable, sea grato para Dios. El salmista anhela que ya limpio por la palabra, él pueda convertirse en una encarnación viviente de la ley y por lo mismo en un canal de la gloria de Dios, la misma que se refleja en la creación y la misma de la que habla la palabra. Él quiere ser un medio que lleve a florecer lo que Dios ha puesto bajo su administración en obediencia, viviendo en obediencia a la ley de Dios. Es interesante porque termina diciendo, roca mía. Eso hace referencia a la protección de Dios que lo libra y lo protege de las adversidades. Roca mía. También hace referencia a Dios como el fundamento sólido de su vida, su lugar de seguridad y fortaleza. Roca mía. Si tú no eres mi roca, no puedo construir nada en mi vida. Y si construyo algo, se va a caer porque va a estar sobre la arena. Pero también le dice, redentor mío, eres tú el que me libra de la esclavitud a estos pecados ocultos y a estos pecados de soberbia. Sin tu obra redentora, no voy a poder ser libre de la naturaleza pecaminosa que quiere una y otra vez gobernarme. Señor, quiero serte agradable, pero a través de recordar que tú eres mi roca y que tú eres mi redentor. Mi salvación viene de tu evangelio, expuesto en las escrituras. Mi roca y mi libertador resumen la naturaleza de Dios como protector, como libertador, como proveedor, como salvador de su pueblo. Es porque Cristo vino a redimirnos que esa palabra podemos amarla y seguir siendo transformados por ella. La pregunta es, ¿habla nuestra vida de Cristo? 2 Corintios 3, 2 y 3 dice, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación da un mensaje, no con palabras, pero el mensaje es perceptible.
También la Biblia nos da un mensaje. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que da mi vida y tu vida? Porque la creación es un medio de comunicación, la Biblia es un medio de comunicación, pero tú y yo también somos cartas que los hombres a nuestro alrededor están leyendo. Para considerar, ¿has contemplado el poder de Dios en la creación? ¿Ves la hermosura del Creador a través de la hermosura de la creación? Su poder y divinidad se han hecho visibles para ti. Sí, eso todos lo han contemplado. Pero ¿has experimentado el poder transformador y purificador de Dios a través de su palabra? Por supuesto, porque eres su iglesia y Él te ha purificado lavándote por medio de su palabra. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta ante el asombro del poder de Dios mostrado en la creación y ante su instrucción expresada en la palabra? ¿Anhelamos ser un canal de la gloria de Dios como lo es la creación y como lo son las escrituras? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por la revelación de tu poder y divinidad a través de las cosas creadas. Pero te damos gracias por tu revelación específica a través de tu palabra. Señor, que en esta mañana tu ley, tu palabra, alumbre y limpie nuestras vidas, tanto de los pecados ocultos como de los pecados de soberbia, porque anhelamos ser puros, anhelamos ser esos vasos de los cuales está escrito, si alguno se limpia de estas cosas, será vaso útil para honra delante del Señor. Anhelamos ser instrumentos en tus manos, canales de tu gloria. Anhelamos ser una carta que hable de ti, que hable de tu amor, que hable de tu bondad, que hable de tu gloria. Señor, hacemos nuestras las palabras del salmista, que sean gratas delante de ti las palabras de nuestra boca, y que sea agradable ante tu presencia la meditación de nuestro corazón, porque tú eres el fundamento de nuestra vida y nuestro Redentor y Salvador. Por eso damos gloria a tu nombre.